Buenas noches. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 81. En la clase anterior estuvimos viendo lo que es el diagrama de tallo y hojas. Pudimos ver que era la representación gráfica y de datos, distribución de datos que se utilizaba en aquel entonces. Ahora en la clase reciente que vamos a iniciar, vamos a aprovechar para iniciar la unidad número 3. Vamos a iniciar la unidad número 3 que tiene que ver con las medidas de tendencia central. Esto es estadística. Medidas de tendencia central. Se llama la unidad número 3. Esta unidad está contenida en el primer parcial, por eso debemos de abordarla. Hay una práctica que yo le voy a hacer llegar por Telegram, la práctica 3.1. Esa práctica 3.1 se la voy a hacer llegar por Telegram y es para que ustedes practiquen lo que yo les voy a enseñar ahora. Esa práctica para que usted practique lo que yo le voy a enseñar ahora. Entonces vamos a compartir pantallas. Ya vamos a dejar el tallo de un lado y nos vamos a concentrar ahora en las medidas de tendencia central. Esto yo lo he elaborado de ejemplos, dice ejemplo de ejercicios. Estos son ejemplos para enseñarle cómo hacerlo. Entonces la práctica usted se pone y la hace y usted verá que va a aprender. Entonces, el primer ejercicio dice, los siguientes datos corresponden a la cantidad de respuestas correctas obtenida por una muestra de 15 estudiantes en un examen de 20 preguntas de selección múltiple. Imagínese un examen de 20 preguntas de selección múltiple. 15 estudiantes cogieron ese examen. ¿Cuántas respuestas correctas hicieron? De las 20 preguntas, hubo un alumno que hizo 14 preguntas correctas, contestó 14 buenas, otro contestó 8 correctas, otro 16 correctas y así sucesivamente. En estadística existen dos tipos de datos. Existen los datos que son agrupados y existen los datos que son no agrupados. Usted va a escuchar siempre datos agrupados y va a escuchar datos no agrupados. Esos son dos términos que usted va a siempre escuchar. ¿Cómo yo sé que es dato agrupado o es dato no agrupado? Cuando es dato no agrupado, los datos aparecen sueltos, así como están aquí. Aparecen datos sueltos. Datos sueltos. Cuando es agrupado, aquí tienen que darme una distribución de frecuencia. Cuando yo tengo una distribución de frecuencia, se llama datos agrupados. Cuando tengo datos simples, sueltos, entonces es dato no agrupado. La diferencia es que para datos agrupados y no agrupados la fórmula varía. Entonces, vamos primero a trabajar con los datos no agrupados. Que usted aprenda a trabajar primero con los datos no agrupados. Lo primero, vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética es el valor que tiene mayor rigor científico. Es uno de los valores en medida de tendencia central más importantes que hay. Media aritmética para datos no agrupados. Escriba eso en su cuaderno, escriba esa fórmula y vamos a trabajar. Media aritmética para datos no agrupados. Después que ya tiene eso, entonces escriba la fórmula. X barra, cuando usted ve una X con una barra arriba, significa media aritmética. Es igual a la sumatoria de XI entre N. Esa es la fórmula. Es igual sumatoria de XI entre N. ¿Cómo yo resuelvo eso? La sumatoria de XI, ¿qué viene siendo eso? Sumar todos los datos que me dieron.
eso le llaman sumatoria de aquí, sumar todos los datos que me dieron. Y si usted suma todos esos datos que están ahí, ¿cuánto es el total? Vamos a ver. Si suman todos esos valores que están ahí, ¿cuánto es el total? Si sumamos todos esos valores, ¿cuánto es el total? Si sumamos todos esos valores, ¿cuánto es el total? Entonces parece que yo lo tengo mutuo. Pueden hablar ya. ¿Cuánto le dio? Okay. Compañera, hay una compañera que escribió algo. Maestro, 190. 190. Lo que pasa es que hace mucha bulla a veces, mejor silenciar. Sí, maestro. Sí, déjelo silenciado, por favor. La sumatoria de aquí es igual a 190. N se llama tamaño de muestra. ¿Cuánto es el tamaño de muestra? ¿Cuántos datos son? 15. 15 estudiantes. 15. Y si usted divide 190 entre 15, ¿cuánto da la media? 12.6. Respuestas correctas. Ahí está el resultado. Entonces, para calcular la media, si yo tengo aquí un 1, tengo un 2, un 3, tengo un 4 y tengo un 2, y yo quiero calcular el promedio, la media aritmética de esos 4 números que tengo ahí, entonces yo quiero saber qué yo debo hacer para calcular la media de esos 4 números. La media de esos números, ¿cómo la calculo? Lo suma todos y lo divide entre 4. Ok, ese mismo. Sumo todos esos números y lo divido entre 4. Si lo sumo todo, ¿cuánto me da? 10. Y si lo divido entre 4, Otro. 2.5. 2.5. Entonces la media de esos 4 números es 2.5. Aquí la media de estos números es sumar todos esos números. La sumatoria me dio 190 y lo dividí entre 15 numeritos que hay y la media me dio 12.66. ¿De acuerdo? Eso se entendió, creo que bien, ¿verdad? ¿O hay pregunta de eso? Se entiende, Todo profesor. claro, maestro. Okay. Está como el tallo, está fácil. Profesor, la media, ¿de dónde fue que usted sacó esos números? ¿Cuál es el número? Lo que usted puso ahí, de que 1, 4, 2, 3, No, eso algo me lo así. inventé yo para que usted me lo calcule, a ver si sabe. Eso fue un ejemplo, ¿no fue? Sí, eso yo lo puse para que usted me lo calcule. Ah, Sí. porque la yo iba a división decir, del bueno, pues me perdí. Y la, No y se la ha división de perdido. 190 entre 15 da 12.66, que es la media, profe. Ajá, esa es la media. Ahí estoy en esto, Entonces, ¿qué profesor. usted debe saber? Si no se lo sabe, escriba que para calcular la media aritmética, usted suma todos los valores y lo divide entre la cantidad de valores. Y ya. Eso es todo. La otra medida de tendencia central se llama la moda. Moda. La moda se representa por la letra MO.
Cuando usted ve una M y una O, eso significa moda. Y la moda, ¿cómo la calculo? Para datos no agrupados. Escriba ahí moda para datos no agrupados. La moda para datos no agrupados es el valor que más se repite. ¿Y cuál es el valor que más se repite ahí en ese conjunto de datos? El 14. Dice la amiga que el 14. El 14 es la moda en ese conjunto de datos, 14. ¿Alguien tiene duda de eso? Imagínese que el 14 no está. No hay 14 ahí. Disculpe, profesor, usted puede otra vez, de donde cuando usted dice de la moda para datos no agrupados, si puede, por favor. Ok. Yo estoy diciendo Gracias. que la moda es el valor que más se repite. Así mismo lo escribe. La moda es el valor que más se repite. En estos numeritos que tenemos aquí, vamos a poner un chin más grande. ¿Cuál es el valor que más se repite? El 14. El 14. Se repite 3 veces. Es el que más se repite. Exactamente. Y si yo saco el 14, ¿cuáles son los que más se repiten? El 11 y el 12. Sí, el 11. 13, 11 y 12. Ajá. Roselis 11, 11 y 12. 11, 12 y 13. dice que hay 3 modas. Si el 14 no está, hay 3 modas. 11, 12 y 13. Porque los 3 se repiten la misma cantidad de veces y se repiten más veces si el 14 no está. Pero como el 14 está 3 veces, la moda es el 14, ¿ok? Vamos ahora con la mediana. Mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? La mediana tiene 3 pasos. La mediana tiene 3 pasos. Mediana para datos no agrupados. Usted escribe mediana para datos no agrupados. Mediana para datos no agrupados. Si ya escribió eso, entonces tiene 3 pasos la mediana. El primer paso es ordenar los números de menor a mayor. Primer paso, ordenar los números de menor Repite, a mayor. profesor, por favor. Ok. Escriba mediana para datos no agrupados. Luego escriba paso número 1. Ordenar los datos de menor a mayor. Si vamos a ordenar esos datos empezando por el menor, ¿quién me dice cuál es el menor? El 8, profe. El 8. Después del 8, ¿qué sigue? El 9. El 9. El 9. Luego, El 10. El 10. El 11. El 11. El 11. El 12. El 12, El maestro. 13. el 11 está 2 veces. Ah, ok, hay que decir las 2 veces. ¿Cuál sigue? El 12 está 2 El 12 2 veces. Siga. El 13 2 veces. El 13. El 14 3 veces. 14 3 veces. El 14, maestro. El 15 Una vez. El 16. una vez. Luego el 18. Luego 18. Entonces, si usted quiere saber si esos datos están bien ordenados, usted lo mira y a ver si lo puedo poner un poquito más grande. No quiere. Usted debe contar Cámara. están los 15 que usted tenía anteriormente.
Y yo lo conté y ahí están los 15 que teníamos, ¿ok? Esos 15 que estaban desordenados. Entonces se suma todo eso, profesor, y después se divide entre 15. No, ahora viene la moda. Esto es diferente. Esto es mediana. La mediana, el primer paso, dije que ordenar los datos. Ese paso 1. Paso 2, calcular la posición de la mediana. Paso 2, calcular la posición de la mediana. Y la posición se calcula con esa fórmula que dice ahí. N es igual, N más 1 entre 2, perdón. La posición es igual, N más 1 entre 2. N más 1 entre 2. ¿Cuántos datos tenemos ahí? ¿Cuántos datos tenemos? N, ¿cuánto vale ahí? ¿Cuántos datos son? 15. 15. Más 1 entre 2. 16. 8. ¿Y entre 2? 8. 8. ¿Qué es lo que me dio 8? La posición. La posición me dio 8. ¿Qué me gusta a mí? Que en el examen yo vengo y le pongo el 8 a ver si se equivocan. Y la mayoría se equivocan. Porque la mayoría cree que se encontró la posición. Disculpe, profesor, el 2 pasa igual. Mi amor, es una fórmula. Arriba dice que sume N más 1 y abajo dice que lo divide entre 2. Exacto, exactamente. Por parte. Si fuera yo, lo hiciera directo. Yo lo hago directo. Pero hay gente que dice que de dónde salen esos números. Entonces, haciéndolo por parte, si tú sustituyes la N vale 15, son 15 numeritos, más Exacto. 1 entre 2, sumo arriba 15 más 1, 16. y entre 2 da 8. 8. Pero si tú Perfecto. quieres hacer directo, tú inmediatamente dices 15 más 1, 8 entre 2, digo 15 más 1, 16 entre 2, 8. Lo puedes hacer directo. Yo lo que estoy diciendo es que en el examen me gusta ponerle el número de la posición a ver si ponen que esa es la mediana y la mayoría se equivoca. Esa es la posición de la mediana. ¿Qué valor está en la posición número 8 de esos datos que organizamos? El 13. El 13. Ese 13. Así es. Ese 13 está en la posición número 8. La primera posición, ¿quién la ocupa? El 8. El 8. El 8. El 9. El 9. El 10. 10. El 10, maestro. El 11. La quinta. El 11. El 11. El 12. El 12. La séptima. El 12 también. Y la El octava. 12 también. La octava. El 13. El 13, maestro, el 13. Entonces, usted escribe que la mediana es igual a 13. Ese es el valor de la mediana, 13. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. ¿Usted sabe por qué la mediana cayó justamente en el valor que dice la posición? Porque los datos son impares. El 15 es un número impar. Cuando los números son impares, digamos que tengamos 9 números, es impar, siempre la posición va a caer exactamente encima de un número. Pero cuando los números son pares, digamos que yo tome los primeros 4 números. Digamos que yo tome los primeros 4 números que tenemos acá. Yo tengo esos 4 números, los verdes, y voy a calcular la posición de esos números. Para yo calcular la posición de esos 4 números, ¿cómo debo decir? La posición de esos 4 números, ¿qué me da? ¿Cómo digo? 4 más 1, que sería 5. Entre 2. ¿Cuánto da la posición? 2.5. Ok. ¿Y qué usted hace con la posición 2.5? Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero,
y este es el cuarto. 2.5 cae ¿dónde? En el medio de la 2 y la 3. ¿Y qué pasa cuando le cae así? Que usted tiene que sombrear así esos dos números, lo suma y lo divide entre 2. Si yo sumo 15 más 16, son 31. Hay uno. Lo divido entre 2, me da 15 y medio. Entonces la moda de esos 4 números, digo la moda no, la mediana de esos 4 números es 15.5. Eso es cuando es número pares que me da decimal. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, creo que entendí. ¿Cree? Dígame qué no entendió. Voy a repetir de nuevo. Yo decía que en el caso de estos números que nos dieron originalmente, eran números impares, que eran 15 números, y cuando hay números impares, como hay que sumarle 1, se vuelve par. Entonces la posición da un número entero y tú buscas ese número y ya esa es la mediana. Pero si hay un número que es par, digamos que tú tienes 4 números, 6 números, 8 números, 10 números. Si tienes 10 números y la fórmula tiene que sumarle 1, ¿cuánto da? 11. Y cuando lo divido entre 2, ¿cuánto da? 5.5, da decimal. Entonces, si me da la posición 5.5, cae en el medio de 2 números. Tiene que sumar el anterior y el posterior, el de adelante y el de atrás, lo sumo y lo divido entre 2. Así se calcula la mediana. Yo espero. Ok, creo que comprendí. Yo creo espero en el examen que esté normal, así impar. Pero por si está par, ya usted sabe qué hacer. Si entendimos eso, vamos aquí a la media armónica. La media armónica se utiliza cuando estamos promediando velocidades, algo que tenga que ver con intervalos de tiempo. Un ejemplo, Lice quiere saber cuántas llamadas le entraron durante los días de la semana a su celular. Ya me dice, bueno, el lunes me entraron 22 llamadas. El martes me entraron 23. El miércoles 27 y quiero sacarle el promedio de llamada semanal. Entonces, como voy a promediar datos que están en intervalo de tiempo, no puedo usar la media aritmética. Hay una media para eso, que es la media armónica. Se llama media armónica. Entonces, usted va a escribir ahí, media armónica para datos no agrupados. Media armónica para datos no agrupados. La media armónica para datos no agrupados se calcula con esta fórmula. Cuando usted vea una H, esa H significa media armónica. Cuando usted ve una H, significa media armónica. Y es igual a n dividido entre 1 entre el valor 1 o x1 más 1 entre el valor 2 o x2 más 1 entre x3 más 1 entre x4 más 1 entre xn, entre el último, cualquiera que aparezca. Esa es la fórmula de la media armónica. Esa media armónica también está en el examen, pero se resuelve de una forma tan fácil. Si usted sabe usar su calculadora, la resuelve en 2 minutos. Y es uno de los ejercicios que más vale en el examen. ¿Qué es lo que hay que hacer con la media armónica? Sustituir los valores, las letras, por sus respectivos valores. Preguntando, la N, ¿cuánto vale la N? ¿Cuántos datos son? 5. Son 5 datos. 5 datos. Entonces ya usted sabe de dónde yo saqué ese 5, ¿verdad? La N Sí. son 5 datos. X1, 1 entre X1. X1 es el primer valor. ¿Cuál es ese? El 22. 22. 1 sobre 22 más 1 sobre el segundo valor.
23. 1 sobre 23. Más el tercer valor. El 27. Bueno, vamos por aquí, que yo vienen para aquí siempre por aquí, mi gente. Yo tengo dos por aquí. 25. Y 25. Y el 26. El 25. Y entonces Y el 26. dice que 1 sobre 26. Vaya a ver que usted no entiende de esa fórmula. ¿Qué dice? Hasta ahora todo bien. Ya me lo encontré fácil. ¿Cuántos valores? Dígame. Bueno, te dijo que ese 5 salió de los 5 números que están ahí, que el 22, 23, 27, 25 y 29. Y si yo le pongo 4 números, ¿cuánto te va a poner ahí? 4. 4. Si le pongo 6 números. 6. Ok, eso es lo que usted tiene que aprenderse, que no es de botella un 5, sino que es la cantidad de numeritos que hay ahí. Eso es n. La cantidad de datos. Y Okay. 1 dividido entre cada número de eso. 1 entre 22 más, 1 entre 23 más, 1 entre 27 más, 1 entre 25 más, 1 entre 26. Sí. La que me he encontrado más fácil. Le hace eso directo. Pero para que le haga eso directo, usted tiene que escribir exactamente lo que dice aquí. Hágalo. 5 entre... Ok. 5 entre, abro 2 paréntesis. 1 entre 22, cierro paréntesis. Lo que dice ahí usted lo hace. ¿Cuánto le da? Yo le voy a enviar al grupo lo que me dio a mí. Eso a mí me dio 24.4580. Me dio a mí. Profe, buenas noches. Profe, déjeme decirle algo, por favor. Sí. Mire, profe, mire, se me está, tengo problemas con el internet, entra y sale. Mire, yo estoy con la clase desde que usted habló del tallo y las hojas. Okay. Que el tallo es menos, se repite menos y las hojas se repiten más, para que usted sepa que estoy desde el principio. Okay. Pero creo que voy a tener que desertar porque lo que debe hacer en el chat, escriba su nombre, diga presente y se sale. Y cuando usted pueda, vea el video. Sí, está bien, gracias. Y perdone la molestia. Debe irse. Entonces, ¿qué le dio? 24.4580 le dio. ¿O no le ha dado? Sí, eso mismo, Mike. Sí, así mismo. Sí, eso mismo. Bueno, si le dio así, eso está excelente, quiere decir que saben calcular. Entonces, el examen no va a tener esos números, son otros, pero usted guiándose de esos, usted resuelve. Ya usted sabe que pone el valor de arriba, si el 5, si el 4, si el 6, lo pone de primero, luego pone entre, abre 2 paréntesis y divide 1 entre tanto, lo cierra más, abre. ¿De dónde yo saqué esos paréntesis? No me han preguntado, pero yo le voy a decir. Maestro, usted lo sacó pues de ahí mismo de la... Mira, para que la calculadora lo entienda, tú tienes que, esto es una fracción, tú tienes que dividir lo de arriba entre todo lo de abajo. Lo de arriba entre todo lo de abajo. Entonces, cada uno de esos números tiene que ponerlo en paréntesis para que ella lo entienda, no haga un lío con ellos, no lo junte. Entonces, de ahí yo saqué esos paréntesis. Yo lo separé. Excelente dato. En paréntesis. Y por tiene que hacer 2 paréntesis obligatoriamente. Uno el paréntesis grande y otro el paréntesis del 1 sobre 22. Y cuando finaliza tiene que hacerle 2 paréntesis también para que le pueda dar. Y eso le da perfecto. Gracias a Dios que lo dijo. Entonces ya no vaya a hacer cosas. Vamos a explicar ya el último ejercicio que se llama media geométrica.
Me imagino que ya eso le tomaron foto y me imagino que ya eso se lo aprendieron. Ese ejercicio no está tan difícil. Difícil es calcular eso. A mí me da pereza calcular eso. Pero es mejor usted ponerse a hacerlo directo con todos esos paréntesis y que le dé resultado bueno y no usted ponerse a dividir y que 1 entre 22 me da tanto, más 1 entre 23 me da tanto, más. Y después dividir el 5 entre todo lo de abajo, eso es más tedioso. Mejor hacerlo directo. Por último, tenemos aquí lo que llamamos la media geométrica. Y la media geométrica la utilizamos cuando me dan número en porcentaje. Si me dan número en por ciento, para que yo tenga que... Yo tengo ese número en por ciento, yo debo promediarlos. La media se saca la geométrica para promedios. Geométrica. Dice la fórmula media geométrica, se reduce por la letra G. Cuando usted ve una G, significa media geométrica. Es igual, no sé si lo ven, raíz n, enésima, de x1 por x2, por x3, por x4, por x5, por x20, por todos los x que aparezcan. Eso significa eso. Por xn el último, cualquiera. Si voy a sustituir esa fórmula por su valor, por lo que vale, ¿cuánto vale la n? 6. La n son 6 datos. Entonces yo le pongo un 6, raíz sexta, debo buscar. X1, ¿cuál es el primer dato? El 13. El 13. El segundo. El 13. El 13. El tercero. El 10. 10. El cuarto. El 11. El 11. El quinto. El 10 otra vez. El sexto. El El 12. El 12. Entonces, esto es lo que usted tenía que hacer ahí. Y para que su calculadora entienda mejor, le pone 2 paréntesis. Eso es lo que usted tiene que hacer. Buscar la raíz sexta y multiplicar todos esos números. La calculadora suya, si usted hace eso, ella de uno le da el valor. Si usted hace lo que dice aquí. Primero, radical. debe darle al 6, debe darle al shift y buscar donde usted eleva la potencia, a esa misma tecla donde eleva, pero dándole a shift primero, debe darle ahí. En esa tecla donde eleva la potencia, tiene que aparecerle este radical. Miren, aparece un radical con una Y y una X pequeña. O aparece un radical con una X pequeña. O aparece un radical con un cuadrito ahí. ¿Cuál tiene su calculadora? O aparece uno con una X aquí y una Y aquí. ¿Cuál tiene su calculadora? El mío tiene la Y con la X. Ok. Entonces usted le da el 6 primero, porque es la raíz sexta. Le da shift, le da donde se eleva al cuadrado, que está ese radical. Abre 2 paréntesis y multiplica todos los números que están ahí arriba. Todos esos números los multiplica. Cierra con 2 paréntesis y le da igual. Y le da el resultado. ¿Cuánto le da? Lo que debe darle. 11,4308. Eso mismo. Radical. A mí me... ¿Cuánto le dio a usted? Le dio. Si no le dio, entonces debe escribirme para yo ver qué es lo que pasa que no le da, porque tiene que darle. Si lo hace así como está ahí. Esto
esto es fundamento de estadística. Yo voy a hacer una práctica. Yo no sé si envié la práctica 3.1. Déjeme ver. Yo a veces creo que no. La práctica 3.1 no la he enviado. Porque debo agregar el tallo ahí. Yo voy a preparar ahora la práctica 3.1 para enviarse. Agrega ese tallo, profesor. Sí, Profe, una pregunta. Profe, después le tengo yo 2. ¿Y si yo no encuentro el tal chis por ningún lado en esta calculadora? El tal chis. Mire, No encuentro eso. Disculpe, su calculadora o tiene ese shift. Si no tiene shift, tiene una tecla que es un 2, una N y una D, creo yo que es. Y si no, tiene una tecla que se llama alterna. ¿Cuál tiene? Bueno, déjeme ver. Déjeme ver, yo creo que así es que lo tiene. Una Y D, el que no, ¿cuál tiene? Profe, pero es que yo no veo ninguna de esas. y el que calcula en Estoy el frita. celular. Espérese, tiene una tecla amarilla o naranja. No, todas azules. Tiene una tecla azul y dentro de las teclas, usted encuentra una que tiene una X a la Y. Una X con una Y arriba. No, solamente hay una raíz cuadrada y ya. ¿Cómo se qué marca? Y el signo de pi. ¿Eh? Y todo el mundo sabe que el pi vale 3.14. ¿Qué casi? Ahora Eso es lo sube. único que tiene. Mire, donde está el signo de pi, ahí es que está. Dele el signo de pi y usted verá que se pone radical. Bueno. Profe, Déjame y el intentar, celular, a ver. calculadora Mire del qué usted va a celular. hacer, mire, el 6 le va a dar a la tecla azul, le va a dar el Ajá. pi, al pi. Abre dos paréntesis, multiplica todos los números que están ahí arriba, cierra dos paréntesis y le da igual, tiene que darle. Ok, déjame intentarlo. Maestro. Me escribió que tenía ese mismo caso, que tenía el pi, la calculadora. Yo pensé, estoy frita. No. Profe, pero si yo no tengo calculadora y con el celular, ¿cómo lo puedo hacer, por favor? El celular suyo no le hace eso. La hace entonces, no tiene computadora tampoco. Sí, computadora tengo. En la computadora usted se busca una calculadora científica y lo hace ahí. Ok, gracias. Porque tiene que ser científica obligada. ¿No le prestan una? Donde yo estoy... Hay que buscarla para el examen. Voy a seguir averiguando, no se apure, gracias. Miren, la foto que yo le mandé a Telegram, esa es mi calculadora científica y es el celular. Es que yo la descargué. Bueno, yo creo que yo voy a descargar esa mejor. Yo también. Yo voy a descargar una. Pues yo voy a descargar una. Usted descarga esa y yo le digo cómo se utiliza y usted hace eso directo ahí. Exacto. Maestro, dos preguntas. Dígame. Yo he estado siempre en la clase desde que yo supe que hay que tenía el grupo de Telegram y yo no he visto dónde se pone presente. Eso lo vamos a resolver ahora. ¿Tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Elisa Hernández. Elisa Hernández. Sí. Vamos a entrar de nuevo ahora. Vamos a salir. Está lista ahora. Vamos a salir y entrar.